También en esta misa pedimos por la pronta recuperación de su salud de Martín Ortiz García, Esther García Hernández, por el eterno descanso de Arturo Ramírez Aguilar, Luis Felipe Ramírez García y por el señor Jaime Contreras Jauregui. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta perícopa del Evangelio que acabamos de escuchar nos invita a reflexionar sobre este sordomudo, ese espíritu inmundo que tenía poseso a este hombre, un hombre que no podía hablar, que no podía escuchar. Y así podemos haber muchos cristianos en el caminar de nuestra vida espiritual, sordos y mudos para las cosas de Dios. Sordos porque por un oído nos entra la palabra de Dios y por el otro nos sale. ¿Me explico? Acabamos de escuchar, bueno, si así se le puede llamar, la proclamación de la primera lectura. ¿De qué se trató, hermanos? ¿Qué decía la primera lectura? Ahí es donde reconocemos que estamos sordos para Dios. No ponemos la atención cuando Dios nos quiere hablar. Y mudos porque hablamos muchas cosas, menos las cosas de Dios. Para las cosas de Dios nos da vergüenza, nos da miedo. Pensamos en el qué dirán. Y esto sucede cuando se les invita a leer la lectura. Hay gente que dice, no, es que a mí me da vergüenza. Por eso decía, estamos como en este episodio del Evangelio, como este hombre poseso por ese espíritu inmundo que nos impide escuchar. Oímos la palabra de Dios con el sentido del oído, pero no escuchamos porque no cae en nuestro corazón el mensaje para que ahí se quede y reflexionemos.
¿Qué compromiso me está pidiendo el Señor en mi vida hoy que estoy aquí en esta celebración de las 9 de la mañana? ¿Qué compromiso me voy a llevar? ¿Qué me dijo el Señor en la primera lectura? Sin embargo, en el Salmo respondemos a esta carencia de muchos de nosotros. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y hoy pidamos de corazón de veras esta plegaria al Señor. Que no seamos sordos para Dios. Tenemos oídos para muchas cosas. Bueno, y no se diga para los chismes. Para eso tenemos muy buen oído. Y andamos oyendo y escuchando a veces lo que no nos incumbe. Oyendo vidas ajenas. Husmeando vidas ajenas. Oye, ¿y qué me cuentas de sutano? ¿Y qué me cuentas de perengano? Pero hablar de las cosas de Dios, somos pocos. Por eso hoy el Señor nos quiere dar a entender que a lo mejor en nuestra vida espiritual hay un espíritu sordo mudo que nos impide escuchar plenamente el mensaje de Dios. Y así como escuchamos muchas cosas que no nos aprovechan para el bien de nuestra salvación, pidámosle hoy al Señor que sepamos escuchar su mensaje, su palabra, para podernos llevar ese compromiso de vida hoy en este tiempo de Cuaresma, para seguir caminando ese camino de conversión. Que tengamos esa facilidad de hablar, así como hablamos muchas cosas y hablamos lo que no tenemos que decir, pues que también hablemos de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Que no sintamos ese miedo, ese temor, esa vergüenza del qué dirán. En el ambiente de trabajo, hablar de las maravillas de Dios que hace en nuestra vida. Y si no se puede con el lenguaje verbal, con el lenguaje corporal, hablar de lo que Dios hace en nosotros, es decir, dando testimonio. Si el Señor me ha hablado del perdón, pues hablar del perdón en mi vida, perdonando, reconciliándome con los demás. ¿De qué me gano hablar que Dios me perdona, que Dios nos perdona, cuando yo vengo cargando odios, rencores? Que nuestro lenguaje, más que decirlo con palabras que se las lleve el viento, que sea con nuestro lenguaje corporal, nuestro testimonio. Por eso hoy pensemos, algunos de nosotros no traeremos ese espíritu inmundo, sordo y mudo. Segundo punto, cuando Jesús libera a este hombre de este espíritu inmundo, sus contemporáneos se admiran y dicen, ¿de dónde le ha salido a este hombre tanto poder? Y Jesús escucha que el poder que Jesús tiene de liberar al hombre de los espíritus inmundos, sus contemporáneos dicen, le viene de Satanás, porque él es el príncipe de los demonios. Por eso lo obedecen. Hermanos, una gran blasfemia, una gran calumnia que le levantan a nuestro Señor. Un falso. Por eso en un pasaje paralelo de los evangelios sinópticos, Cristo dice que será perdonado todo pecado, menos contra esa blasfemia en contra del Espíritu Santo. Sus contemporáneos dudan de que en Jesús, el Dios con nosotros, que por la falta de fe de sus contemporáneos
Solo ven a un hombre, el hijo del carpintero, el hijo de María. Y decía, por la falta de fe, no alcanzan a descubrir ese Dios que ha venido a salvarnos. Y entonces le levantan la calumnia de decirle que ese poder le viene del mismo Satanás. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dudado del poder de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos blasfemado? ¿Por qué? Porque sentimos que Dios no nos escuchó por la petición que le hicimos. Porque sentimos que Dios no nos concedió lo que le pedimos. Y lo retamos y nos enojamos y le dejamos de hablar. Y hay gente que hasta se retira de las prácticas de sus compromisos como bautizado. Hermanos, Dios sabe lo que necesitamos, no para el bien de vivir aquí, que no lo dudo que nos lo conceda, pero a nuestro Señor le interesa el bien para nuestra salvación. Y quizás lo que a veces le pedimos no favorece nuestra salvación. Por ejemplo, algo tan sencillo que se vive en muchas personas, los malos vecinos, que así le llaman. Un vecino que te hace la vida cansada, que te echa la basura, que estaciona su coche ahí afuera de tu casa y peleas constantemente con ese vecino. Hay personas que llegan y me dicen, Padre, Dios no me escucha. Le he pedido que se lleve a ese vecino, que lo desaparezca de mi vida. Le digo, mira, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. A lo mejor Dios quiere que a través de este vecino te santifiques en la paciencia, sabiendo que las cosas de este mundo son pasajeras y que lo más importante es tu salvación. Deja de pelear, deja que el vecino haga lo que quiera. Mientras que no se meta a tu casa y no te destruya tus cosas, deja que en la calle haga lo que quiere ese vecino. Encomiéndalo a Dios en vez de pedirle que te lo desaparezca de tu vida. Muy contraria a la petición de decir, Señor, bendice a este hombre, bendice a esta mujer, toca su corazón, en vez de decir, desaparécemelo, quítamelo de mi vida. Por eso, a veces Dios, si no nos concede lo que le pedimos, como diría Santiago, es que no sabemos pedirle. ¿Y qué pasa? Dudamos de Dios, nos enojamos con Dios y decimos, Dios no existe. Hermanos, blasfemias en contra del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no nos concede el capricho. Y decía el dicho, Dios no concede caprichos ni endereza jorobados. Por eso tengamos cuidado que como esta gente, estos contemporáneos de Jesús, tampoco vayamos nosotros a cometer una blasfemia contra el poder de Dios, contra la presencia del Espíritu Santo. Mejor encontremos en cada acontecimiento de nuestra vida qué me quiere decir el Señor. ¿Qué me está pidiendo Dios en este acontecimiento que estoy viviendo? Ya sea de un problema, de una mortificación, de una enfermedad, la muerte de un familiar. ¿Qué me está pidiendo ahí el Señor? Es buscar la voz de Dios, es buscar el mensaje de Dios en el caminar de nuestra vida cada día. Que así sea.